Buena tarde, tarde noche ya para todos nuestros asistentes consuetudinarios a estos talleres en los cuales la única intención que tenemos es coadyuvar en la formación de esa mentalidad de estrategas con visión de estadista, que nos formemos siempre la idea de crear un pensamiento más amplio, una visión más amplia de Colombia y del mundo y que con base en todos estos conversatorios de estadistas, estrategas y las reflexiones que hacemos todos al final, que es el ejercicio más importante, porque es cuando nos ponemos a prueba de nuestra capacidad de comprensión y de expresión alrededor de temas sensibles y fundamentales en la política actual. Hoy nos hemos traído una tarea y es hacer un bosquejo muy general, porque esto es de profundidad, esto es para hacer cursos. El Fondo Monetario Internacional hace cursos completos, talleres, seminarios, para orientar a las personas de qué es lo que hacen y llevarlas en mucho más detalle. Pero nos parece que con lo que vamos a ver hoy salimos informados y con menos desconocimiento de lo que es esta entidad multilateral, por qué existe, para qué existe, cuáles son sus reales capacidades, cuál es el grave problema que ha habido en el mundo con ideologizar lo que hace y nos vamos a circunscribir, como nos gusta en Fundel, no al criterio personal y los comentarios o las tendencias de gustos y disgustos, sino a mirar en blanco y negro cómo está escrita la norma estatutaria, qué es lo que pretende, cuáles son sus objetivos y a que nos formemos una idea que si en la política nacional, desde el Congreso de la República, desde el Ministerio de Hacienda y desde la propia Presidencia de la República, se desconocen todos estos acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios y no nos enfocamos en estudiar con profundidad y con solidez para qué existe cada cosa o cuáles son sus mecanismos, pues entonces vamos a andar dando pasos de ciego, palos de ciego y tratando es de adivinar o llegar a la estupidez como los señores Kirchner en la Argentina, el esposo y la esposa, que llegaron a concluir en medio de su brillantísima visión comunista que Argentina no tenía por qué pagarle los préstamos al Fondo Monetario Internacional, porque es que eso era darle plata a los gringos. Entonces, no vamos a decir en este momento si lo hicieron bien o mal, si tenían razón o no, sino que vamos a escuchar, aquí todos escucharnos, les recomendamos que tomen nota para que su participación al final, que va a ser con una sola pregunta, sea muy fundamentada en argumentos sólidos y en argumentos valederos, ajenos precisamente a la tendencia de hablar sobre todo lo que no se conoce, que es lo que caracteriza a los populistas y a los mentirosos. Entonces, hecho ese preámbulo, vayamos paso a paso tratando de captar la idea, porque no es sencillo tampoco, no es un tema que se maneje muy comúnmente, y pues si traemos a un economista seguramente nos da una cátedra monumental y salimos eh, enredados con tanta terminología y tanto tecnicismo. Trataremos de ser muy sencillo aquí después de haber decantado la información obtenida de la página web de ellos y de otras páginas en las cuales nos circunscribimos a lo fundamental, como diría el doctor Álvaro Gómez, y nos entendemos más y avanzamos en ese conocimiento de lo que es la verdadera política del Estado y de los países. Entonces vayamos como siempre, la, como cualquier organización social en el mundo, el Fondo Monetario Internacional tiene un objeto social, un objetivo, una tarea fundamental que hacer. Y entonces aquí lo resaltamos con rojo, perdón, con amarillo, que hay 191 países que integran el Fondo Monetario Internacional.
Si hay 191, quiere decir que la cobertura es casi total de todos los estados del mundo y que tiene un propósito único, que es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenibles para cada uno de esos 191 países. Eso dice su carta estatutaria. Y como ya lo hemos aprendido todos aquí en Fundelt, cuando se va al fondo del asunto de la constitución orgánica o estatuto orgánico o carta fundamental de cualquier organización social o política, hay que tener muy claro es cuál es el objetivo que cumple esa entidad, para qué fue creada, cuál es su propósito, su misión, su core business, su razón de ser. Entonces aquí está diciendo claramente crecimiento y prosperidad sostenibles para cada uno de los 191 países miembros. Y también nos va dando la pauta para entender que una cosa es el Fondo Monetario Internacional y otra cosa es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como el Banco Mundial, o el Banco Mundial como se le conoce mucho más fácil y no nos enredemos la pita. Por ahora, Banco Mundial. Son dos cosas distintas, pero la gente lo suele confundir y los comunistas en su habilidad retórica confunden una cosa con la otra para siempre señalar de todas las desgracias a los de los países a ese par de entidades. Pero como nosotros vinimos fue a profundizar y a entender, entonces ya sabemos que tiene un objeto social, crecimiento y prosperidad sostenibles. Inicialmente decía para cada uno de sus estados miembros, pero como en este momento vamos en 191 estados miembros, pues entonces ya se le coloca ahí. Pero se entiende que es lo fundamental, lo esencial, la lógica, su razón de ser es crecimiento y prosperidad sostenibles. Lo que pasa es que tiene su pero, porque es la concepción desde la óptica capitalista, cuál es la prosperidad sostenible y cuál es el crecimiento y el desarrollo, y es la eterna pelea con los izquierdistas que consideran que la prosperidad y el desarrollo está en que el Estado sea el dueño de todo y que sea el Estado el que le dé a la gente y que la gente lo que tiene es que recibir, pero aportar como esclavos para que todos tengan una supuesta igualdad. El Fondo Monetario Internacional, siguiendo los principios de la economía liberal o economía de mercado, enfoca sus actividades es en un desarrollo con visión capitalista, con visión de desarrollo eh, empresarial, de iniciativa privada, de defensa de la propiedad privada, y ahí es donde está el choque y por eso es que lo desprestigia. No vamos a decir que es perfecto, porque eso ya cada uno lo va formando el criterio en la medida que vamos viendo, pero por lo menos la Carta Constitucional y lo que hace es muy claro. Entonces, dicen, promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para la productividad. Resulta que la economía de mercado y la economía de libre mercado y de libre competencia, como lo veíamos hace poco en y de libre comercio, como lo veíamos hace poco en otra de las entidades multilaterales cuando analizamos lo de UNASUR. Chile, por ejemplo, no se une, es porque aquí está el tema claro, es que la estabilidad financiera para el capitalista o para el de la economía de mercado es que siempre se debe buscar una utilidad basada en que el gasto debe ser inferior al ingreso, para que haya siempre reserva y fondos. La teoría del capital siempre es formar fondos. Por eso aquí en Colombia existe el fondo ganadero, el fondo cafetero, el fondo X y Y de entidades privadas. Y con ese fin se propone que haya un- una base para financiar algo y eso es fundamental en la comprensión de cómo funciona la estabilidad financiera de un Estado. Y lo otro es la cooperación monetaria, dicho en términos cristianos y católicos, los préstamos que son esenciales para la productividad. Entonces, igual que cuando alguien va a un banco a pedir un préstamo, el banco le hace un estudio financiero, o no es así, y la persona pide, por decir algo, eh,
50 millones de pesos. Y con los documentos que estudian, el banco lo llama y le dice, el banco le puede prestar hasta 25 o le puede prestar 80, si usted los necesita, o no le puede prestar nada, porque está hablando es de que tenga estabilidad financiera y el préstamo, o sea, la cooperación monetaria que le va a dar, pues no vaya a darle pérdida a quien lo presta. Y dice aquí que el Fondo Monetario Internacional es administrado por todos los países miembros a quienes rinde cuentas. Entonces es igual que la asamblea de un edificio para compararlo con nuestra costumbre más cercana. Se nombra, en la Asamblea General se toman las decisiones, se aprueban muchas cosas, se revisa el estado final de cuentas del año anterior, se le aprueba la gestión al Consejo de Administración, se ratifica al administrador o se cambia y se toman todas las decisiones de asamblea. La asamblea nombra un consejo de administración y ese consejo es a quien se le confieren ciertos poderes para que actúe y resuelva y no esté reuniendo a todos los copropietarios cada vez que haya alguna situación. Igual funciona el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una asamblea general a la cual asisten todos los representantes de los países, que por lo general son los ministros de Hacienda o Economía o Finanzas, y ahí presentan su balance y el Estado o los estados van aprobando lo que hicieron o no, o los van reprobando o presentan sus condicionamientos, etcétera. Pero no va a ser decir como la señora Kirchner y el señor Kirchner en Argentina, nosotros no pagamos, como que no pagan si el préstamo lo hicieron. En toda entidad hay que pagar, ¿no? Y dice que lo coadministran todos y tiene su procedimiento legal, legítimo de cómo se nombran. Es igual a cualquier ONG. Ahora miremos qué es lo que hacen ellos, ¿no? Porque ya vimos el objetivo general y que tiene unos propósitos muy claros que son el préstamo y la estabilidad financiera. Ahora, sus misiones más concretas y más puntuales. Entonces, promover la cooperación monetaria internacional ya es una misión concreta y crítica. Lo resaltamos con color verde para dejarlo más. Y ya dijimos que cooperación monetaria, hablando en términos cristianos y católicos, es préstamo de dinero. Segundo, alentar la expansión del comercio internacional y el crecimiento económico. Como amantes de la geopolítica, que somos todos quienes estamos aquí en esta aula virtual, tenemos ya muy claro que el comercio ha sido la causa, razón y muchas veces el sustento de los eventos geopolíticos mundiales. La gran pelea entre Estados Unidos y China, además de tener un bagaje militar, ambos listos ahí para mostrarse los dientes, que lo sabe todo el mundo, con una ligera o una eh, suficiente ventaja de Estados Unidos en ese campo. En el campo del comercio, ya China está compitiendo de muy fuerte a Estados Unidos y lo llaman la guerra comercial. Entonces vean ustedes que si se interpreta la Carta del Fondo Monetario Internacional, es promover la cooperación monetaria e internacional y alentar, la segunda es alentar el comercio y el crecimiento económico, porque geopolíticamente un Estado crece fundamentalmente a partir del comercio, sea de bienes, de servicios o lo que llaman ahora que se lo inventaron y se volvió común y hasta el lenguaje ya muy populachero, un valor agregado a los productos. Entonces, con esas tres actividades, el fondo, o esas dos, perdón, va a una tercera que es la que no le gusta a los comunistas y los populistas. Ya vimos dos, ¿no? Los préstamos, pero es que los préstamos tienen unas reglas. Lo segundo es alentar el comercio internacional y el crecimiento económico que tampoco le gusta a los comunistas. ¿Y por qué no les gusta? Porque ellos quieren estatizar todo, quieren que la explotación de los recursos naturales sea completamente del Estado, que si tenemos una vivienda particular, eh, los colombianos, entonces tengamos que pagar una cantidad de impuestos y bla, 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 pero que al final eso no es del propietario, sino que es del Estado. Ustedes conocen la tesis comunista. Y entonces, la tercera regla es que el Fondo Monetario Internacional, desde su
Constitución, y está escrito así, y no se puede cambiar hasta que la Asamblea no cambie la Constitución, es desalentar las políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad, es decir, desalentar el estatismo. Es que el estatismo no está de acuerdo con el desarrollo. El estatismo es una traba, es un obstáculo, es algo que no permite el progreso. Y el progreso o la prosperidad, nosotros lo llamamos progreso en términos muy generales, ya los comunistas le metieron la palabra progresismo para ocultar sus intereses, pero en términos de economía internacional, la palabra que más utilizan, sobre todo en Estados Unidos, es prosperity, o sea, prosperidad, y ya nosotros entendemos cuál es el concepto de prosperidad dentro de la economía, es decir, del préstamo financiero, de la promoción del comercio, de crecer en el entorno natural en que se desarrolla un Estado, porque un Estado es como una persona, se desarrolla en un entorno natural. Es un concepto fundamental de la geopolítica. Los estados son seres vivos. La geopolítica es un proceso vivo. La prosperidad, pues, es el resultado de aplicar bien un crecimiento geopolítico. Entonces, si nuestros candidatos entienden eso y lo aplican, pues qué maravilla, ¿no? Y luego dice que para poderlas cumplir, los Estados miembros o los países miembros se colaboran entre sí con otros organismos porque el propósito siempre será mejorar el bienestar de la población. Qué difícil que los gobernantes entiendan que la persona o el ente más importante en el ejercicio del gobierno son los gobernados y no ellos. Y es que hasta los medios de comunicación, lo hemos criticado aquí hasta la saciedad, nunca preguntan cómo le está yendo al país con este presidente o con estos gobernantes, gobernadores mejor, con estos ministros, con estos congresistas, no. Preguntan es cómo le va al presidente, cómo le va al ministro, y así no es, no es. En lo militar a nosotros siempre nos enseñaron es cuál es la mejor unidad. No decían cuál era el mejor capitán, ni el mejor teniente, ni el mejor coronel. No, cuál es la mejor unidad dentro de su organización. Y comenzaban a calificar la mística, la presentación personal, los resultados operacionales, el cumplimiento de la entrega de los plazos de documentos y un montón de cosas que son parte de nuestra cultura. Pues eso es lo ideal que se debería aplicar a la población civil, es cómo le va a los ciudadanos con base en el gobierno, no cómo le va al gobierno, porque entonces se vuelve el egocentrismo. Bueno, vayamos a otro punto interesante, porque creo que ya nos estamos entendiendo. De la página web del Fondo Monetario Internacional extractamos estas 6 preguntas que son muy sencillas, pero que a todos los presentes nos van a dejar otra idea más clara de qué es el contexto del Fondo Monetario Internacional. Entonces dice aquí que cuántos países son miembros del FMI cuando hicieron esto, no lo han actualizado, decían que son 190, ya hay 191. No sabría decirle en este momento cuál es, pero igual 190 o 191 quiere decir que un altísimo porcentaje de los territorios que se reconocen en este momento como estados hacen parte del Fondo Monetario Internacional. No pude encontrar en mi información para traerles a ustedes, pero tengo entendido que el Estado del Vaticano no hace parte de esos estados por las razones que ya todos entendemos. El Vaticano pues no tiene población para manejar, no tiene problemas sociales, políticos internos, entonces pues puede tener recursos, los tiene, como se sabe, pero no tiene programas de desarrollo que se ajusten a esos objetivos que acabamos de ver, por eso creo que no pertenece. Ahora, se dice, ¿y dónde queda la sede del Fondo Monetario Internacional? Porque muchas personas hablan y dicen que el Fondo Monetario Internacional es de la ONU. No, es de la ONU. Y lo veíamos aquí, nos devolvemos para aclarar eso, cuando dice que colabora con otros organismos multilaterales y con otros países. Quiere decir que si se hace un trabajo conjunto del Pacto Andino, que ya sabemos que se ha armado y desarmado N veces, pero supongamos que está articulado. Entonces se va a hacer un trabajo para las 5 o 4 países que pertenecen al Pacto Andino original
y entonces se trabaja con un proyecto que ya veremos la diferencia entre cómo lo hace el Fondo Monetario Internacional y cómo lo hace el Banco Mundial. Pero ya nos abre mucho más el espectro para entender esto. ¿Y dónde funciona o dónde se encuentra la sede? En Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, ahí un poquitico al sur de Nueva York, sobre la costa este de Estados Unidos. Ahí es donde está funcionando, no sobre la costa, sino sobre el sector oriental, para ser más específicos. Ahí es donde funciona la sede del Fondo Monetario Internacional, no es de la ONU. ¿Cuántas personas trabajan allí? Son 162 países que aportan funcionarios de acuerdo con las normas internas y algo que vamos a ver al final muy brevemente, cómo está distribuido, tiene una cantidad de ramificaciones que trabajan cada uno en un campo especial. Pero son 3.100 personas que actúan allí. Y dice ahora, ¿cuánto es el dinero que ellos tienen para prestar, no para regalar, porque no son una entidad de beneficencia, son un banco que fue creado con ese propósito? Entonces, ese banco tiene algo que llaman los depósitos especiales generales, que es un aspecto técnico que enseguida lo vamos a ver de manera muy breve para entender qué es un depósito especial general. Y tienen ahí disponible cerca de $1 billón. Pero no es que el que llegue allá présteme y después no le devuelvo, no. Tiene que cumplir con una reglamentación que, vuelvo y repito, es la que no le gusta a los comunistas ni a los populistas. Y utilizan el argumento de que es que eso es plata de los gringos y entonces son los gringos que nos están explotando. Lo que pasa es que, como ya lo vamos a ver, cada país aporta de acuerdo con sus capacidades y no podríamos esperar nunca que Haití aporte la misma cantidad que aporta Estados Unidos. Sería una locura, ¿no? Entonces, ahí es donde está el secreto de la... Quiere decir que de ese billón que tienen ahí disponible, pues Estados Unidos, que es la economía más fuerte, no sabemos en este momento qué tanto aporte China, pero tiene que estar aportando ya algo importante. Eh, la mayoría son de ellos, de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, o sea, los siete grandes. Y los demás pues aportan de acuerdo con sus capacidades, pero es que eso no está a la topa tolonda, porque para esa decisión es que existe la Asamblea General anual y hay un comité ejecutivo y se preparan documentos. Allá no se llega al estilo Petro de decir, a partir de mañana colocamos 25.000 soldados en la frontera. No, eso es con estudios muy técnicos y más si ellos pretenden, como vamos a ver más adelante, fortalecer la estabilidad fiscal y financiera, pues son los primeros que tienen que dar ejemplo de que cada decisión que tomen está muy bien argumentada. Entonces, por eso es que muchas de las personas que han trabajado ahí han terminado siendo o laureadas con el Premio Nobel de Economía o propuestas para hacer Premio Nobel de Economía, porque son personas que conocen exactamente cómo es el funcionamiento tanto de la regla fiscal para que funcione menos gasto y más ahorro e inversión por parte de los estados y de la propia economía, que haya un estímulo al desarrollo social. Si alguien que está participando en la política no entiende eso y piensa que eso va a ir a conseguir votos y a malgastar y malbaratar los recursos del Estado, pues está completamente desfasado, que es lo que nos parece que pasa con la mayoría de los candidatos de todos los niveles. Ahora dice aquí otra pregunta importante. ¿De dónde vienen los fondos del Fondo Monetario Internacional? Pues obviamente de los países miembros que aportan, dice en su mayoría. ¿Por qué? Porque es que eso cobra un interés, como todos los bancos. Y el interés pues va creciendo y eso se aprueba ese balance financiero en Asamblea General. No es nada a la tapada. Y para eso los países tienen sus cogobernadores que se eligen y se van rotando y tienen, pues, esos cogobernadores son como el consejo de administración de un edificio haciendo el símil y así nos entendemos más. Ahora, lo decíamos al principio que hay unos países que aportan más y aquí los nombran. Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Noten ustedes que aquí
curiosamente, los periodistas y los comunistas y los que le tienen odio a Estados Unidos dicen que Rusia y China son potencias. Pues sí, pues, China lo es, pero ¿por qué China no aparece aquí aportando más? Y sí ha sacado muchas ventajas de el FMI. Entonces, tenemos un ABC que nos resuelve un poco de dudas, nos deja otras más y nos invita, para lo cual los invito, a que para no comer entero sigamos profundizando y el doctor Google, muy bien utilizado, nos suministra mucha información valiosa. Y si ya tenemos los elementos básicos, entonces ya podemos entrar a buscar en los grandes medios, las grandes revistas económicas, todo lo que hable del Fondo Monetario Internacional. Además, se lo recomiendo también. De vez en cuando échenle su visita a la página web que esté en español, en inglés, en francés, en muchos idiomas del Fondo Monetario Internacional y léanse uno, dos, tres ponencias, artículos que han escrito, reflexiones, monografías. Es muy rica en información la página web del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pasemos ahora a ver algo más histórico, pero que lo queremos que entender. ¿Cuándo se fundó el Fondo Monetario Internacional? Resulta que Estados Unidos gana la guerra, surge como la potencia ganadora, pero dentro de la dirigencia política de Estados Unidos no existe la mentalidad de ocupación y de saqueo de los eh, países a los cuales derrotó. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales Churchill quedó completamente aplastado en la conferencia de Yalta. Además, ya estaba afectado por la salud. Y como lo hemos dicho, el señor Stalin le hizo la jugada de llevarlos después de un viaje largo y fatigante, y él llegaba rozagante y entonces tenía más vitalidad que ellos dos en esa reunión de Yalta donde repartieron el mundo. Esa es una parte del tema. Pero Estados Unidos, dentro de su política interna, lo vimos también aquí, ya lo estudiamos, se llama el poder blando, interna para llegar a ser fuertes en lo externo, ¿no? Es el poder blando. Diseñan un nuevo sistema y dicen, somos la potencia ganadora. Tenemos en este momento el poder en la mano, pero es que no podemos ser tan estúpidos en creer que yo le vendo a los que están aquí teniendo un mercado tan abierto como esos países. Entonces le dicen los dirigentes en cabeza del señor Roosevelt y luego de Truman a los empresarios, nosotros vamos a hacer una gran inversión de los recursos que ustedes pagan y se va a llamar el Plan Marshall. ¿Cuál es el propósito? Usted, General Electric, produce lavadoras, licuadoras, estufas, etcétera, y tiene un mercado grande en Estados Unidos. En Europa es cierto, están en este momento en la inmunda, pero es un mercado muy grande y vamos a llevarla allá y el gobierno de Estados Unidos les va a facilitar todo lo que se requiera para que ustedes vendan estufas y neveras allá. Entonces, con los mismos recursos que se invertían de una manera, se ponía a circular la economía y la gente compraba ya y entonces los países ya formalmente fueron adquiriendo las cartas de crédito y todos esos procesos financieros y entonces la economía de Estados Unidos, que ya era bollante, se multiplicó como consecuencia de eso. Paralelamente con eso dijeron, sí, pero eso hay que ponerle un orden, ¿no? Entonces hay que establecer unas reglas de juego que los haría todo el que es pensante y sensato, no como al estilo narco latinoamericano, que consigue muchos recursos y en lugar de pensar en hacer un desarrollo con ese dinero, no estoy diciendo que hay que hacerlo, sino estoy planteando un escenario de lo que si fueran inteligentes lo harían. Entonces, esos recursos ya en el mercado blanco les habrían dado mucho más desarrollo a los países. Estados Unidos dice, estamos produciendo, somos de un consumo impresionante, la felicidad del día de la victoria está tan grande que la gente compra lo que sea, autos, casas, construye, estamos aumentando carreteras. Entonces creemos una especie de fondo, no de banco, oigan bien, fondo monetario internacional que va a promover esos aspectos que acabamos de ver ahorita. Entonces nos estamos entendiendo ya todos
¿Qué es lo que pretende esto y de dónde viene? La reunión fue celebrada en Bretton Woods y se considera por los economistas y los geopolitólogos que es el momento en que la economía del mundo toma un rumbo diferente, que es más o menos el que con altibajos estamos llevando. Eso lo acordaron inicialmente 44 países. Y entre esos 44 países tomaron la decisión que tenían que estudiar que en las entreguerras, en el año de 1930, se presentó un problema gravísimo de depresión en Estados Unidos con una caída de la bolsa que si no ha sido por las medidas que tomó el señor Roosevelt, para algunos buenas, para otros medianamente buenas, para otros no tan buenas, etcétera. Eso no lo vamos a destacar hoy, ni les pedimos que nos vamos a enfocar en eso, que el keynesianismo y que no, no estamos hablando de eso, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo el Fondo Monetario? Tomar como base ese ejemplo del problema mundial y decirle a los países, aquí hubo un problema grande, nosotros, Estados Unidos, hoy somos los reyes del mundo y queremos enseñarle a los demás del planeta que no lo saben cómo es que se debe evitar llegar a esos escenarios de depresión y cómo es que a las economías internas de los países hay que ponerle orden. Entonces, cada vez que el Fondo Monetario Internacional actúa en un país, va es con reglas de juego. Van como los muñecos de plástico, sin corazón ni hígado. Van es a decir, la falla es esta, la solución es esta. Ah, que yo no la quiero aceptar. Ah, entonces el Fondo Monetario tampoco le va a prestar ningún apoyo si usted no firma aquí por escrito que se compromete a B y C, y eso es lo que no les gusta a los comunistas, porque dicen que es que Estados Unidos está interviniendo en la política interna y que lo que pretende es prestarle dólares a no sé cuántos intereses para llevárselos y que siempre crezca la economía estadounidense. Es probable que parcialmente tengan razón, pero también es totalmente probable, verificable, perdón, que si a Estados Unidos no actúa de esa manera, ¿se imaginan ustedes todos los países, como decimos coloquialmente, burlándose de Estados Unidos o del Fondo Monetario Internacional e incumpliendo como pretendieron los señores Kirchner en la Argentina, que como buenos comunistas dijeron, sí, a Argentina le prestaron una plata, pero nosotros no la vamos a pagar? Eso es una soberana insensatez y es actuar como un paria, como un delincuente, al estilo Petro. Yo no pago porque es que yo soy Petro y yo represento al pueblo que me eligió. No, pues sí, el pueblo lo eligió, pero no lo eligió para violar las leyes. Y eso era lo que pensaban los Kirchner. Bueno, creo que nos estamos entendiendo mucho más. Ahora, aquí viene una información muy general. Aquí hay 5 personas, que en este caso está la señora Georgieva, que es la presidenta o la directora gerente. Y hay 4 subdirectores gerentes que cumplen unas funciones específicas de acuerdo con un reglamento que no nos vamos a poner aquí a explicar qué hace cada uno, porque eso sería tema para una conferencia completa. Y luego explican que lo que ellos hagan no es que tengan carta blanca para hacer lo que les venga en gana, es que tienen que ceñirse a la constitución original del Fondo Monetario y a los ajustes que se le han hecho en el tiempo y no se pueden salir de ahí. Y ellos desarrollan ese proceso. ¿Quién lo supervisa? Entonces, en la Asamblea General, de acuerdo con las normas que hay, se nombran a 25 cogobernadores o gobernadores ejecutivos o parte del directorio ejecutivo, como lo queramos llamar. Y esos personajes supervisan que estos señores, con sus equipos de trabajo, que son bastante grandes, son 3.100 personas, hagan lo que deben hacer y le estén rindiendo cuentas a la Asamblea General y al Comité Ejecutivo. O sea que el primero que pasa el tablero en la Asamblea General es el Comité Ejecutivo, que rinde su informe de administración en consonancia con estos personajes. Bueno, ahora vamos a meternos un poco más en el asunto porque esto se va poniendo bueno. ¿Qué es lo que hace el FMI? ¿Cómo es que funciona esa cosa por dentro? Entonces eso tiene todo un mecanismo, una reglamentación que les repito, ya conocerlo a fondo, eso es un curso completo. Pero aquí vayamos por encima a sus 3 funciones básicas, sus 3 actividades básicas, que son la supervisión. ¿Supervisión de qué? Pregunta clara, ¿no? ¿Qué es lo que supervisan? Muchas cosas.
Ellos supervisan, desde luego, que los préstamos que hayan hecho se estén empleando para lo que es, que en los programas que se acordó invertir los estén invirtiendo y que los estados, tampoco les gusta a los comunistas, estén cumpliendo con todas las normas que se les impusieron y con la acción contractual de pagar. Entonces, si no pagan, pues le aplican las reglas que están establecidas de los intereses por mora, etcétera, como en cualquier entidad y en cualquier contrato que uno haga. Entonces, no es nada diferente a lo que ya conocemos, pero obviamente con unas reglas y unos conceptos que deben conocerlos muy bien los economistas. Segundo, la asistencia financiera, a la cual le vamos a dar ahora una explicación más amplia, pero digamos que es préstamos y ayudas. Está contemplado dentro del estatuto, pero no son las ayudas al estilo ONU que gaste y gaste y los políticos entreguenme la plata y yo tengo aquí un amiguis que maneja. La ayuda tiene sus reglas y siempre tiene que estar destinada a lo que es. Y con este otro pedacito detrás, supervisión, que es lo que no hace la ONU. ¿Ven ustedes la diferencia? Y la tercera medida es que fortalece las capacidades, pero ¿cuáles capacidades? Primero, que haya idoneidad de los pacientes que manejan las finanzas públicas. Segundo, que los programas que ellos hagan con base en el préstamo que les hizo el Fondo Monetario Internacional se ajusten total y exactamente a las normas y a las reglas de juego que les puso el Fondo Monetario Internacional. Tercero, que no estén dentro de esa mentalidad estatista y limitadora del desarrollo, porque eso no va a conducir ni a los objetivos del fondo ni a los objetivos que se pretende del crecimiento mundial. Ahora miremos un poquitico más. ¿Qué es lo que implica eso? Pues implica que se haga una supervisión, que repito, es lo que no le gusta a los comunistas y que generalmente no nos gusta a los seres humanos, ¿no? Todos somos felices que nos digan, usted es el máximo, usted hace las cosas de la maravilla, pero el día que le dicen, oye, qué bueno lo que usted hace, pero tiene que corregir esto, ya no nos gusta. Más a los comunistas y a los populistas menos les va a gustar eso, ¿no? Que los supervisen y los califiquen. Pero ¿qué es lo que hay que buscan ellos siempre? Mantener la estabilidad y prevenir las crisis en el sistema monetario internacional. Porque como los estrategas del sistema económico estadounidense conceptuaron que las soluciones para el mundo sí era tratar de unificar los sistemas financieros con base en las experiencias de los errores y los aciertos. Nadie construyó eso porque se dedicó a diseñarlo, esto va a ser así, no, es con base en la experiencia de lo que venía siendo lo que se llamó el siglo del liberalismo y el crecimiento del capitalismo. En Estados Unidos hubo gente que se dedicó a estudiarlo, formaron sus equipos de finanzas, ganaron las dos guerras y tenían el poder para decir lo que nos dejó la experiencia de estudiar todos estos temas es por este camino. Seguramente no todo era perfecto, pero fue lo que ellos impusieron, son los ganadores y con errores y aciertos, el Fondo Monetario tiene mucha razón en lo que dice. Entonces, ellos le metieron algo que tampoco le gusta a los comunistas, pero que son especialistas en decirlo. Es que hay que hacer un diálogo, pero el diálogo para ellos es llegar con toda su imposición y decir, y vamos a debatir sobre lo que yo diga, y entonces ustedes no pueden cambiarle nada, sino que es el estatismo, el rechazo a la iniciativa privada, y pues eso va en contra completamente del diálogo que propone el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario lo que va a decir a los países, oiga, es que usted tiene que bajarle al gasto y al populismo. Es que usted lo que tiene que promover es que las empresas crezcan. Y obvio, ahí viene el choque. Bueno, y luego dice recomendar políticas que permitan el crecimiento sostenible. Entonces, además de las específicas sobre el tema concreto en que se acuerde el préstamo, también le dan otras recomendaciones porque no es que usted cumple específicamente en esto y por otro lado siga haciendo cosas que no son, pues esto no le va a funcionar nunca. Tampoco le va a gustar a los populistas ni a los autócratas. Bueno, y luego dice que por la supervisión, vean cuántas veces hemos visto esta palabra aquí, supervisión y cuántas veces hemos hablado. El fondo le hace un seguimiento a la evolución económica y financiera regional y mundial. Es que el secreto de la economía y del manejo
del Estado es tener dos asuntos. Si la economía evoluciona bien, es decir, si la gente cada vez está mejor, si hay más fuentes de empleo, si hay más capacidad de gasto, si hay más capacidad de inversión, pues hay más impuestos. Y entonces inclusive se pueden bajar las tasas de impuestos porque siempre habrá un flujo permanente. Pero la mentalidad comunista, estatista, populista y de los ladrones es lo contrario, asfixiar a la empresa y clavarle más impuestos. Y en nuestros países, desafortunadamente, los gobiernos de izquierda y derecha siempre que hablan es de reforma tributaria. Y cada vez más, y fue lo que le costó a Duque, que dio papaya, y los comunistas se lo aprovecharon muy bien en su momento, que le ha puesto impuestos que hasta los muertos. O sea que ya uno por morirse tenía que pagar el 20% más la familia, pongámoslo en cifras. El promedio de un entierro así como muy ligero está en Colombia en 10 millones de pesos, entre entre el salón donde se hace el evento de las reuniones de despedida, la misa, el transporte de los familiares, el cofre, el trabajo de apertura del cadáver, etcétera, está más o menos en 10 millones de pesos. Quiere decir que en plena pandemia ya la gente no tenía que pagar 10 millones de pesos por su familiar muerto, sino 12. Eso no se le ocurrió sino al ministro de Economía del señor Duque. Pero es el afán que tienen de no estimular lo que el Fondo Monetario Internacional y lo que la lógica dice. Hay que buscar la forma de promover la economía y no estarse inventando impuestos, porque es que los impuestos terminan, así como el comercio es el que promueve el desarrollo, los impuestos generalmente son los que terminan en rebeliones. Bueno, ahora hablemos un poquito de cuáles son las asistencias financieras que ofrece el Fondo Monetario Internacional. Entonces dice que a diferencia, aquí está el secreto, de los bancos de desarrollo, es decir, el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por nombrar dos, porque hay más, algunos regionales, como lo nombra aquí, el fondo no suministra préstamos para proyectos específicos. Vean la diferencia. El fondo, por ejemplo, el Banco Mundial, entonces sí le dice que va a construir unas carreteras y no sé qué. Ah, bueno. Entonces va y presenta el proyecto, a ver lo estudian y se lo aprueban o no. Pero es un proyecto específico. No, el fondo le presta es respaldo financiero a los países que son afectados por las crisis. Y como les decía ahora, ya vamos a ver cuáles son las crisis con el fin de crearles un margen de maniobra necesario para implementar políticas que hagan que esa nación tenga una recuperación, una estabilidad y un crecimiento. Miren las tres palabras, recuperación o restablecimiento, estabilidad y crecimiento. Es un enfoque netamente capitalista, no puede ser estatista. Porque es que volvemos al principio de lo que decíamos. Lo importante no es que crezca el Estado, lo importante es que se robustezca la institucionalidad para que crezca la capacidad de adquisición de los ciudadanos. Entonces eso se hace restableciendo la economía, fortaleciendo su estabilidad económica y promoviendo el crecimiento. Entonces es sobre esos criterios que le prestan el dinero, no para decir que construye una carretera u otra, no, sino para que oriente la economía con proyectos mucho más macros. Y lo mismo dice que le ayuda a prevenir las crisis, pero es que eso vale. Yo lo asesoro, le doy todos los recursos que usted necesita, pero tiene que pagar los intereses y devolver la plata. Y dice que tiene otra regla de juego que tampoco le gusta a los comunistas, pero que lo haríamos ustedes o nosotros los que estamos en esta aula. Estamos haciendo un apoyo para que algo funcione, entonces le ponemos una regla de juego. En la medida que usted vaya demostrando que está creciendo, entonces le puedo prestar, pero usted me va pagando lo que me debe. No es que le presto y le presto y usted acumula y yo le voy firmando cheques en blanco. Eso no funciona así, sino que hay un toma y un dame. Tampoco le gusta a los populistas. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que el FMI considera que se genera una crisis y cómo es que hay que buscarle la solución con base en qué, porque todo tiene un origen, tiene una razón de ser. Entonces no es del ataque consuetudinario entre nuestros politiqueros, que es que aquel lo hizo mal, en cambio yo soy la salvación, que es que Petro es la peor llaga y en cambio yo soy la solución. No, eso no es por ahí. Es
Primero establecer cuáles son los factores internos que ocasionaron la crisis y cuáles son los externos. Entonces, quien vaya a manejar la política fiscal y monetaria de un país debe entender que el manejo incorrecto o inadecuado de la regla fiscal, como el señor Petro que la rompió y dijo que no hay quien le controle a él el gasto, que eso era lo que venía existiendo en Colombia, que siempre había un control, que el gasto no puede exceder al ingreso. Él ya dijo que eso no era necesario porque la economía iba a crecer y que luego se recuperaba, siendo él enemigo de la empresa privada. Entonces, en este momento tenemos una situación crítica en que se calcula que en el solo año 2027, 25, perdón, estamos descuadrados en la bicoca del 8% del equivalente al Producto Interno Bruto. Es decir, más o menos en unos 40, 50 billones de pesos. Una bicoca, unos 20.000 millones de dólares, un poquito ahí, eso no. Pero para el señor Petro eso no es nada y quiere seguir gastando dineros a raudales. Entonces, este tema de la política fiscal y la monetaria inadecuada. En la monetaria se enfocan mucho en los cambios. No es que los gobiernos, afortunadamente Petro no lo ha logrado, pero por él diría que el dólar está a 2.000 pesos, porque sí, Petro dijo que el dólar es 2.000 pesos, pero menos mal que el Banco de la República se le ha puesto ahí firme y no lo deja ceder. La segunda política monetaria inadecuada es cuando los bancos comienzan a prestar dinero a raudales sin que el Banco Central les apriete la tuerca y les establezca unas tasas de interés altos. Es desafortunadamente necesario en los países en subdesarrollo tener las tasas de interés altas, porque así se evita que haya un flujo desaforado de capitales, ya que al existir los préstamos exagerados, el mercado se inunda de dinero, el dinero pierde valor y la gente va a querer comprar y comprar sin tener un respaldo de un ingreso, sin que la economía sea fuerte. Entonces, cuando a Petro se le ocurre la estupidez de decir que la solución es imprimir más billetes, está dando el paso inicial para la inflación, se está saltando por encima de la Constitución, que dice que eso no lo puede hacer sino el Banco de la República, que es esa junta que después de hacer un estudio minucioso y de analizar el crecimiento económico, dice, definitivamente no podemos reimprimir sino tantos billones de pesos para que circulen y no puede circular más, porque hacer circular más generaría un, una contracción económica grande. Entonces la explicación es esa. Entre más crezca la economía, el Banco Central puede emitir más porque está respaldada en crecimiento económico, pero no en gasto público, como piensa el señor Petro, porque se pega a la teoría keynesiana, que por eso les decíamos que no nos vamos a enfocar aquí, porque se nos arma un debate que no tiene nada que ver, es enfocarse en que el gasto debe ser derivado de lo que vienen los impuestos y los impuestos deben estar acorde es con la producción que hacen los ciudadanos en la empresa. Entonces le dice que esos dos factores, la mala política fiscal y la mala política financiera, monetaria, conducen a que haya déficits fiscales, obvio, si se pasen gastos, y a altos niveles de deuda pública, que es cuando los países se endeudan y la plata entra y como un chorro se va por el caño y nunca se ve. Y luego explica un montón de cosas más que indica, por ejemplo, que en la medida que se gaste y se gaste, los estados van a perder sus reservas oficiales, con errores y con defectos, de todos los desaciertos que cometió el señor Díaz Restrepo, pero hizo uno bueno, que fue establecer una forma de manejar las reservas oficiales, y eso es lo que nos ha garantizado que en medio de toda esa violencia que ha habido en Colombia y desgobiernos como el de Samper, el de Pastrana y este que tenemos ahora, y los demás que no se le quedan atrás, como en la junta del Banco Central, la que ha tenido el sartén por el mango, no se han sacado los dólares de reserva que tiene el país a venderlos. Ha habido ocasiones en que para trancar el crecimiento del dólar, la Junta autoriza un desencaje, pero dice hasta aquí y quietos, las reservas se mantienen, porque hay unas reservas en horas y otras en dólares. Y cuando se emiten bonos, igualmente se establecen topes, porque por el señor Petro sería feliz vendiendo bonos. Eso vendan bonos que ahí entra plata. Y luego con eso y con esa plata malgaste más, y entonces el déficit fiscal va siendo peor porque se van perdiendo los recursos. Porque es que si el Estado emite un bono y Pedro Pérez se lo compra, el Estado está obligado a pagárselo. Y si no tiene con qué pagárselo, pues tiene que pagar de sus reservas oficiales y llega el momento
en que las reservas oficiales se quedan sin un peso. Visto de una manera sencilla, ¿cuál es la reserva oficial del Estado? Es como cuando usted abre una cuenta de ahorros que la tiene ahí y tiene sus 4 o 5 millones de pesos guardaditos, no tiene mucho más porque generalmente ese es el promedio de las personas normales, pero tiene ahí que se le presentó un viaje, que se le presentó una enfermedad y de ahí saca y no se afecta. O tuvo un sobregasto en la tarjeta de crédito y dice, bueno, pero aquí tengo esta reservita y pago y no quedo envainado. Eso es más o menos lo mismo. El Estado tiene unas reservas que debe mantenerlas y eso fue la buena decisión del señor Gerard Restrepo y hasta el momento se ha conservado así. Esa es otra de las razones por las que no se puede permitir que el señor Petro logre obtener una mayoría en la junta directiva del Banco de la República, porque por él gasten, que eso después entra. Bueno, y como no es del peor. Y los factores externos, pues ya tiene que ver con guerras, con pandemias, con grandes terremotos o actividades climáticas que son impredecibles y que están ocurriendo mucho, sobre todo en el Asia Meridional con los bosques, con los vientos monzónicos o con el excesivo calor en el deshielo o las hambrunas que se presentan en el África por falta de fertilidad de los suelos. Y todo eso lo analizan ellos y entienden que los mercados en el mundo van perdiendo posibilidades de inversión o de ganancias. Entonces, como es posible que haya una volatilidad, quien vaya a gobernar debe ser completamente consciente que hay factores externos e internos que pueden afectar y que no todo es con el cuento que Dios proveerá y que las cosas pueden aparecer. Es decir, en el fondo de las cosas, el Fondo Monetario Internacional lo que quiere enseñarle a los países y a los gobernantes es que sean planificadores y vean las cosas. ¿Tendrá defectos? Claro que los tiene. Y ahí ponen el ejemplo del COVID. Ahora dice que aquí más concreto nos hablan cómo puede ocurrir una crisis. Y nos nombran, por ejemplo, que los problemas de balanza de pago surgen cuando el país no puede pagar sus importaciones esenciales o atender el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque generalmente una persona importa grandes bienes y servicios. Vamos a poner un ejemplo, importa 500 tractores. Y no es que la persona dice, yo tengo aquí unos dólares guardados entre una maleta, ¿en qué banco se los consigno? No, la bancarización le dice, usted tiene que comprarle esos dólares al Banco de la República y el Banco de la República es el que le entrega los dólares y usted hace la transacción como sea por medio de su banco. No es que la persona tenga que ir con una bolsa allá al Banco de la República y comprarlos, no, sino tiene su transacción, pero tiene que seguir ese proceso. Aquí nos lo explicó muy bien eso una invitada que nos trajo el abogado Usuga hace ya un año. Entonces, si llega el momento en que se han gastado las reservas del Estado, entonces el importador, ¿cómo hace para cumplir? Que es el problema que tiene Venezuela. Entonces el Estado se le ocurre la gran solución en Venezuela, que el precio del dólar no puede crecer y que es el Estado el que le pone el valor. Ah, bueno, entonces le pone el valor y la gente comienza a comerciar dólares negros. Entonces al comerciar dólares negros, para cada uno hacer su negocio, el Estado se queda sin reservas, no es el que las maneja y la economía comienza a tener contrabando y entonces, o procedimientos incorrectos, entonces tampoco recibe impuestos. Vean ustedes cómo es el juego y por esto hay que ponerle mucho orden y es lo que pretende el Fondo Monetario Internacional que los políticos entiendan. Luego dice que las crisis también pueden estallar por la insolvencia de las instituciones financieras y eso se origina fundamentalmente cuando hay un pánico económico y el pánico económico lo generan los desgobiernos o las decisiones estúpidas de los gobiernos. Por ejemplo, cuando el señor Petro dijo que él no se le arrodillaba a Estados Unidos y que no iba a aceptar que los delincuentes que estaban detenidos allá se los trajeran a esposados ni nada, sino que él digno y que enviaba un avión de la Fuerza Aérea y que si Estados Unidos no lo aceptaba, entonces él tampoco los aceptaba. Y un poco de ridiculeces. Si eso no se le hubiera puesto coto, ¿qué tal que el dólar hubiera amanecido al otro día a 10.000 pesos? La cantidad de gente sacando recursos de los bancos, entonces hubiera sido letal. Los bancos se hubieran quedado sin con qué devolverle la plata a la gente y hubiera habido saqueos, destrucciones y la violencia y una crisis económica terrible.
Entonces, ¿cómo lo ha tratado de resolver? Lo han tratado de resolver los estados con lo que llaman el encaje bancario. Los bancos tienen que encajar dinero dentro de cada periodo para que tengan siempre una reserva controlada por el Banco de la República. El señor Petro y la ilustrísima señora Sarabia dijeron varias veces que dentro de esos encajes están los fondos de ahorros y otras cosas con unas limitaciones y una normativa que existe. No, que eso era del Estado y ellos podían disponer de eso. Entonces es a malgastar, hacer populismo y con el cuento que los ricos no quieren que los pobres progresen. Eso ocurre haciendo el símil también dentro de los conjuntos residenciales que no siempre, o mejor, a menudo no falta quien nunca asiste a la reunión y no se entera de cómo va eso, no pone cuidado a los balances financieros y a la hora de opinar comienza a cuestionar que por qué no se ha comprado esto, que por qué somos tan tacaños, que no hay que, sin entender que todo tiene una regla fiscal y que siempre debe haber esos fondos o esos balances. Si uno lo mira en miniatura y en forma de símil, estas reservas que tiene el Estado tendrían la misma justificación del propósito con que Estados Unidos promovió la creación del Fondo Monetario Internacional. Es para que el mundo tenga un sustento, no para resolver los problemas a los ladrones, sino para decirles, bueno, nosotros los podemos apoyar, pero cumplan las reglas, o sea, todo con un juego. Luego dice que las crisis también ocurren como resultado de los déficits y niveles de deuda excesivos. Por eso es que en la Constitución existen unas reglas de juego que al señor Petro tampoco le gustan, que es no endeudar al Estado en más de su capacidad, porque entonces llega el momento en que es incapaz de pagar hasta los intereses, porque no hace sino gastar y gastar, y ahí viene el problema que tiene que declararse en quiebra, y un Estado en quiebra es una crisis, es una caída de gobierno y un problema no para el que reciba. Por eso es que decimos que quienes vayan eh, a pensar en gobernar deben entender eso, que no es solamente que se vaya Petro, porque se va Petro y si siguen en las mismas, pues no vamos a arreglar nada. Ahora, aquí hay una explicación muy larga de cómo es que ayudan estos préstamos. Hay una cantidad de reglas, de procedimientos, pero en el fondo lo que se busca es que con los préstamos que hace el fondo se dinamice la economía y se garantice la estabilidad fiscal, la estabilidad financiera, que las reglas de juego sean claras para quien invierta, para que quien tenga capitales en el exterior, sobre todo en los países más adelantados, sienta la tranquilidad de que puede invertir y coadyuve al desarrollo. Tampoco le gusta al señor Petro. Él quiere, él quiere partir del principio es que si alguien viene del exterior aquí, todo tiene que dejarlo y dejárselo al gobierno para que el gobierno disponga, porque es que la plata de los ricos no es de los ricos, sino de los pobres. O sea, un concepto completamente errado y obviamente quien invierte en cualquier parte quiere sacar una ganancia, porque eso sería como si usted hace unos ahorros grandes en su vida y construye o compra cuatro casas, vive en una y arrienda las otras tres para obtener sus ingresos. Entonces, no, es que usted le alquiló al otro, pero como el otro es el que trabaja y usted es el rico capitalista, entonces las casas de usted las hizo para que las ocupen ellos y hasta luego el amigo. Pues eso no funciona. Entonces, de ahí se deriva. El fondo recibe dineros de quienes integran y cada uno aporta en su capacidad y de ahí se hacen préstamos y esos réditos que van ganando ayudan a todos. Se sobreentiende que los países que cumplen también si requieren que el fondo les preste, pues tienen prioridad sobre el que no cumple, como en cualquier parte, pero eso tampoco lo entienden los populistas. Bueno, aquí viene una explicación grande de cómo actúa, cómo es el paso a paso. Entonces, pues igual que en cualquier préstamo, el país miembro presenta una solicitud, él la dice para qué la necesita, lo estudian allá los que saben y dicen si ajusta o no se ajusta el reglamento o cámbiale esto y lo otro, y luego de eso le analizan si realmente corresponde a la situación financiera lo que dijo y si corresponde a necesidades de financiamiento, porque puede que cumpla con la primera parte, pero también debe cumplir que lo que está pidiendo es necesario y no para hacer politiquería o para causarle el daño a otro país que lo necesita. Eh, También tiene algo que no le gusta a los comunistas, y aquí está la letra menuda, es que tienen que ponerse de acuerdo
los delegados del fondo con el país que recibe el préstamo y decir cómo va a ser hacer los compromisos y dejarlos por escrito. Pero es que los compromisos, ya vuelvo y les digo, ellos le dicen, por ejemplo, estudiamos su forma de manejo del presupuesto público. Encontramos que es excelente en la inversión social, en la inversión económica, pero notamos que en burocracia, en el ministerio tal, por poner un ejemplo, en la Cancillería, sobran 500 funcionarios. Usted tiene que sacar a 500 corbatas de la Cancillería si quiere que le hagamos el préstamo. Y ustedes saben que eso le significan a ellos votos y cosas y comienzan a cuestionar, no, que el fondo no puede venir a imponerme, que es que yo soy autónomo, que a mí me eligió el pueblo. Ah, sí, pero es que esas son las reglas que Colombia aceptó como país al hacer parte del fondo. Entonces tiene que cumplirlas. Bueno, después de que se ponen de acuerdo sobre todo eso, pues hay un programa, un paso a paso, y se presenta la carta de intención al comité ejecutivo. Este vuelve y la analiza. Si esa carta de intención se ajusta a todo lo que se ha venido desarrollando y está encajada dentro de un proceso. Y luego, y además debe llevar un memorando de entendimiento donde explica exactamente todas las razones. El personal técnico que lo estudia analiza todo lo que dice ahí y presenta su concepto técnico. Técnico, no es político. No es de que pobrecitos y que es que el país y que hace parte del progresismo y del CELAC y del siglo XXI. No, eso ya no le estudian eso. Dicen es técnicamente, financieramente, esto es por aquí, históricamente tiene tales picos, tales bajas, ha habido estos problemas de corrupción, de lo que tenemos información aquí. Conceptamos que sí o que no. Entonces, el proceso se agiliza si el concepto es favorable. Si no se es favorable y es parcialmente favorable, le dicen hasta que no corrija esto o quite esto del documento, no podemos avanzar. Bueno, ya lo hizo, entonces ya pasa a la aprobación del préstamo, que es como en cualquier entidad, se hace ya un contrato formal y lo firman las partes. Y es un tratado prácticamente internacional que lo debe cumplir el Estado. Luego ya pues tiene aquí una cantidad de instrumentos de cuáles son los mecanismos. Están otras explicaciones de las asistencias que presta el Fondo Monetario Internacional, en qué otros casos presta, está muy explicado, pero siempre es sobre programas que garanticen el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal. De resto, si no está incluido eso, para atrás todo lo que presente. Aquí miramos brevemente cómo está organizado eso. Hay una junta de gobernadores que ya dijimos que todos los representantes de los países se consideran gobernantes o gobernadores, pero que se escogen unos para que dirijan y para que escojan a los, nombren a los quienes dirigen eso con la aprobación de las reglas de juego, unos comités que tiene cada uno su nombre, unas oficinas de evaluación y un comité directivo, directorio ejecutivo que lo integran 25 personas. Y aquí vamos viendo cómo cada una de estas entidades y organizaciones tiene unas unidades, unas oficinas y unos grupos de trabajo. Y, por ejemplo, vemos que los institutos de capacitación tienen uno destinado al África, por los problemas que ya sabemos que existen en el África. Pero también tienen uno en Viena, que es el que asesora desde Viena a algunos países europeos que lo necesitan y a otros países. Y en el Medio Oriente también tienen uno que asesora a todos estos países en cómo mejorar la inversión y diversificar la economía. Y en Singapur, uno que atiende toda la zona, no solamente a Singapur. Y también tienen una oficina en las Naciones Unidas, pero ya dijimos, no es de dependencia ni de interdependencia, sino de coordinación. Y así vemos que también tienen sus departamentos en todos los hemisferios. Veíamos hace poco que la ONU tiene 22 regiones. Estos departamentos, sin ser de la ONU, ocupan fundamentalmente las 22 regiones. Y tiene otros servicios de apoyo de organización que serían, digamos, la parte operativa, ¿no? Que son ya la parte de funcionamiento interno, la oficina de recursos humanos, etcétera. Entonces, con todo esto que vemos, mi coronel, que es apenas un brochazo, un barniz, pero que nos queda más claro, entonces tenemos esta pregunta para especular un poco acerca de eso, no muy larga la respuesta porque es muy larga, es
como estamos hablando siempre de asesorar a un proyecto político, ¿cómo integraría los esfuerzos para recomponer la economía que la tenemos descompuesta con este desgobierno y el sistema fiscal colombiano con el Fondo Monetario Internacional? Porque entendámoslo, sí o sí, después de que se vaya este sujeto al gobierno, tenemos que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional a recomponer este desorden. Es la entidad que nos va a ayudar, pero nos va a costar, no va a ser gratis. El Fondo Monetario no es entidad de beneficencia, es una entidad que nos va a dar luces, nos va a entrenar gente, nos va a decir esto y esto, pero tenemos que llegar también muy proactivos, no con la cabeza agachada ni arrodillados, sino a pedirle unas asesorías. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los dirigentes. ¿Cómo se lo diría usted en palabras cristianas para hacerles entender este embrollo que acabamos de ver que se deriva de hacer las cosas mal hechas o este éxito que se consigue haciéndolas bien hechas? Adelante, mi coronel. Unas buenas noches para todos los que eh, han llegado a participar en la presente día de la Academia de Fundel. Eh, ya saben que la pregunta, necesitamos respuestas cortas y concretas. ¿Cómo integraría esfuerzos para recomponer económica, la economía y el sistema fiscal colombianos con el Fondo Monetario Internacional y por qué? Tenemos ya la mano levantada de mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, y se alista la doctora Edber. Bueno, muchas gracias. Yo en este momento y hasta el 7 de agosto del 2026 no integraría ningún esfuerzo para recomponer la economía y el sistema fiscal colombiano pensando en un préstamo en el Fondo Monetario Internacional. ¿El por qué? Porque con la olla raspada que nos deja este gobierno, con el desfalco en todos los sectores, con la plata que se han robado, que la tienen ubicada en los paraísos fiscales, yo no lo haría bajo ninguna circunstancia. Si me preguntan qué haría después del 6 de agosto, del 7 de agosto del 2026, creo que está no hacer un análisis completo de cómo queda la economía, cómo queda la hacienda pública, cómo queda endeudado el Estado colombiano, qué queda para raspar. Ahí y solamente ahí haría uso de algún préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y créanme que esto va a quedar en una crisis económica como nunca antes había sucedido. Recordemos que este gobierno, su principal filosofía es la filosofía izquierdista, comunista y progresista, que es desconstruir, es romper todo lo que existe, es acabar con todo lo que funciona. Y esa es la manera de poder llegar al comunismo y al socialismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Doctora Ethel, por favor, adelante. Muy buenas noches a todos. Eh, Buenas. Poniendo como ejemplo la salida de grandes caos económicos por las dictaduras y tantas otras cosas en otros países, eh, la salida siempre ha sido el Fondo Monetario Internacional, por más que sea un hierro caliente y sangrante. Ya son heridas que están abiertas en la economía de cada país y, y es un dinero fuerte sin contratiempos. Sí, después hay que pagarlo, por supuesto, pero con todo el desarrollo se supone que ya hay un programa, un proyecto, una planificación de salida de cualquier partido político que asuma responsablemente, porque esa es la principal eh, caja de filtro para que la salida no sea tan penosa. Si bien hay que ajustarse los cinturones, como se dice, eh, no hay un país
que no haya buscado la salida por medio del Fondo Monetario Internacional cuando han sido muy graves las condiciones. Eh, el por qué es esa la razón, porque después es un cupo. Bueno, me compré un auto nuevo y no es un auto nuevo. Aquí es la economía de un país arruinada, destrozada. eh, la gente que no tiene trabajo, se dice siempre, eh, pero las vías son muy buenas cuando hay muchísimas formas de, de conseguir esa cuota. Ese es el trabajo del partido político, de poner las barbas en remojo y todos a trabajar lo que tienen y explotarlo. Y creo que sería una muy buena decisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Mi coronel Fuentes, antes de darle el uso de la palabra, le voy a permitir leerle para optimizar su tiempo una pregunta que nos ha dejado en el chat que dice, o sea que si Estados Unidos desertifica a Colombia, afectaría notablemente en préstamos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esa es una pregunta que queda para el final de la presentación del día de hoy. Entonces, adelante, por favor, con su comentario, mi coronel Fuentes. Mi coronel, muchas gracias y muy buenas noches para usted. Muchas gracias a mi coronel Villamarín por esta excelente exposición. De verdad que supremamente importante para ponernos a pensar en la situación económica de nuestro país, de una deuda externa. ¿Qué le diría yo cómo se integrarían los esfuerzos para recomponer? Ay, perdón, un saludo muy especial para todos los miembros de la sala. ¿Cómo integrarían los esfuerzos para recomponer la economía y el sistema fiscal colombianos con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, a partir del 7 de agosto del 2026, pues la verdad que hay que hacer una mesa de trabajo bien inmensa con aquellos especialistas en economía, con seguramente exministros de Hacienda y expresidentes del Banco de la República, que como bien es cierto, pues tienen un gran conocimiento del manejo del Fondo Monetario Internacional, ya que hacen parte de esa representación en el Fondo Monetario Internacional como gerente o subgerente. Obviamente, pues el presidente hace o es cabeza visible en esta organización. Entonces se integraría una mesa supremamente importante para poder analizar primero que todo cuál es la deuda con el Fondo Monetario Internacional a la fecha. Pues si en el 2020 hubo un préstamo de 5.400 millones de dólares y el año pasado hubo un pago, sí, el año pasado, de escasamente 619 millones de dólares como abono a ese crédito, pues aún tenemos una deuda grande de 4.700 millones de dólares. Gracias a que los anteriores gobiernos han tenido unos pagos cumplidos, hay un auxilio todavía de cupo de 8.100 millones de dólares. Ojalá, Dios mío, que no lo vaya a hacer uso de ese cupo. ¿Sí? Integrar una mesa de trabajo, verificar cuáles son las posibles salidas que tengamos con respecto a pagar las deudas y si hay necesidad de echarle mano a esos 8.100 millones de dólares para recomponer la economía. Como bien lo decía mi coronel, cuando hay crisis, ya sea por factores internos, que es en este caso, puede haber una inestabilidad política y una debilidad en las instituciones, pues
Sí, tenemos una deuda pública, un déficit fiscal, hay políticas fiscales muy débiles y pues estudiaría ese plan de acción para poder integrar esos esfuerzos y salir adelante. Entonces, eso se llama crear una buena política económica externa, en este caso que lo estamos tratando con el Fondo Monetario Internacional, con la línea de crédito flexible. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Desertificación se considera una disminución irreversible a escala temporal humana de los niveles de productividad. Gracias, mi coronel. Yo creo que de las cosas que yo haría para integrar los esfuerzos es, uno, considero que lamentablemente eh, considero que el Fondo Monetario Internacional no le preste sino al sector gobierno y no le preste al sector privado. Creo que sería una buena oportunidad de mirar cómo se puede lograr que eso también suceda. Porque el sector privado indiscutiblemente maneja mucho mejor los recursos, a pesar de que haya todos los cosas que se han visto, pero esas alianzas eh, público-privadas fortalecen esto. Entonces yo creo que se debía, y todo lo que se haga con el Fondo Internacional Monetario debe ser, si no se puede con el sector privado, que sea con alianzas de cívico-privado, eh, o gobierno y el sector privado, porque eso facilitaría un mejor control y una rendición de las cosas. Igualmente, algo que tendría en cuenta, y es de lo que dijo mi coronel, que es una exposición bien interesante, utilizaría las herramientas que tiene para que ese esfuerzo no sea disperso en lo que hace el Fondo Monetario Internacional, su supervisión, su asistencia y su fortalecimiento de las capacidades. Se pueden presentar proyectos, no importa en este gobierno. Yo creo que el tiempo que no se haga es tiempo perdido. Se debe aprovechar, pero que sean eh, proyectos que les sirvan y que cumplan los objetivos de los que se quieran. Que sea un objetivo rentable para el país y rentable para la economía del país y rentable para la población. Entonces yo creo que opciones hay, no tenemos que no aprovechar, como digo, ese recurso, hay que buscarlo, hay que saberlo utilizar, y también pediría yo una auditoría sobre los préstamos que se han tenido y qué ha pasado con eso, porque desafortunadamente nosotros a veces no miramos hacia atrás y cada gobierno trae sus pérdidas, cada gobierno hace sus cosas. Lo que decía ahorita mi coronel, se prestaron 5.000 y pico de millones de dólares para la pandemia. ¿Cuánto verdaderamente se invirtió y cuánto se invirtió bien? ¿Y cuánto no se invirtió y qué pasó con eso? Entonces yo creo que esa parte de la fiscalización, esa parte donde tenemos una supervisión, se debería ser más fuerte y pedirle más al Fondo Monetario Internacional que por lo menos nos reviva las experiencias de los que nos ha servido, porque eso ayudaría a integrar hacia el futuro lo que no se debe hacer, y esas son las lecciones aprendidas que hemos tenido nosotros. Muchas gracias, mis coroneles. Saludos para todos. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Con las buenas noches para mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi coronel Alarcón, y buenas noches para mi coronel Villamarín. Muchas gracias por esa excelente exposición. Y buenas noches a todos los integrantes de la sala virtual. Tal como muy bien se ha dicho anteriormente, desafortunadamente este gobierno todavía no lo podemos determinar de la mejor manera posible, pero va a dejar al Estado, la institucionalidad y lógicamente la sociedad en un estado catatónico, en una grave crisis de la cual seguramente los organismos multilaterales
y especialmente el Fondo Monetario Internacional, pues deben ser conscientes. De alguna manera, lo que el esfuerzo que integraría para recomponer la economía, que es una de las prioridades fundamentales del país y la sociedad, eh, tendría que ver con que el gobierno entrante integre precisamente, como muy bien también se ha opinado, un excelente equipo de gobierno, integrado por los mejores técnicos y los mejores profesionales que tengan la mejor experiencia, para lo cual conformar ese equipo de gobierno sería someterlo casi a, a un concurso para elegir, por ejemplo, al ministro de Hacienda. Llamaría a los 5 mejores exministros y les rogaría entre todos seleccionar al mejor, porque se trata en este momento y en esta gran oportunidad en el 2026 de recomponer el Estado, de recomponer la sociedad y de recomponer las finanzas. Y necesariamente ese equipo que se conforme debe someterse a un estado de capacitación para que conozca muy rápida y profundamente la gravedad de la situación y lógicamente determinar medidas especiales para afrontar esa grave crisis en la cual nos vamos a quedar. Lógicamente nosotros como sociedad y la institucionalidad tiene que participar de manera definitiva, trascendental. Y desde luego, eh, los territorios necesariamente también deben de tener de alguna manera una participación muy dinámica. De alguna manera también dentro de esa crisis, pues necesariamente el sistema educativo tiene que ser reformado, el sistema de justicia. Y de alguna manera posiblemente puede haber alguna posibilidad, en el sentido de que, por ejemplo, para mí, puede que esté equivocado, la economía de nuestro país, la mayor parte está sustentada en economías ilegales. Todos esos recursos de las economías ilegales habría que, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Hacienda, ver cómo a través de procesos judiciales, se incautan esos recursos, se los legitima y lógicamente sustentar también precisamente gran parte del esfuerzo. Dineros que han sido objeto de la corrupción y que estén, como se ha mencionado, en paraísos fiscales, cómo recuperarlos mediante procesos legales, y lógicamente traerlos para de alguna manera también fortalecer las estrategias de salida. Y, y una última sugerencia, cómo orientar eh, la seguridad jurídica para todas las estrategias de inversión que vengan del extranjero para tener precisamente margen de maniobra. Pero en todo caso, porque si no hay confianza en el Fondo Monetario Internacional, posiblemente se tengan pocos recursos, pero se tendrían otras estrategias y que el fondo también lo vería muy proactivamente y tomaría decisiones a favor de nuestro país y nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Pues, ¿cómo recompondría yo la economía colombiana a través del Fondo Monetario? ¿Y por qué?
Pues yo estoy en la línea de pensamiento de mi coronel Giraldo y de la doctora Etel. No más préstamos. Ya estamos demasiado endeudados. Entonces, lo que tenemos que hacer es salir o al menos sobreaguar de esta situación tan torturante y esclavizante de la deuda. Con el solo hecho de hacer eso, ya estaríamos ganando mucho, porque es que en el mundo moderno las deudas son la mayor esclavitud, adicional a las del conocimiento, de la ciencia. Entonces, eso se lograría a través de medidas drásticas eh, de ahorro, de productividad, de reducción de costos del Estado, de toda la burocracia y la burguesía están demasiado obesas y son muy garosas en este momento, son muy glotonas. El Estado es demasiado glotón en este momento y inventa más dependencias y más oficinas para darle gusto y satisfacción a los que votaron por él. Cuando se piensa de esa manera, entonces el gobierno no gobierna, sino que es un mercader. Y por lo tanto, pues tiene unos clientes demasiado codiciosos y ansiosos que nunca estarán satisfechos. Eh, de tal manera que hay que hacer un gran esfuerzo, como decía el autor Etel, de apretar el cinturón y ser moderados, porque todo lo que se gaste en consumo y no sea inversión, pues nunca retorna, porque lo que uno come ya se pierde. En cambio, mientras invierte en bienes productivos, en pasivos productivos, no pasivos improductivos, pues fortalece también el factor de los activos, del capital, de la productividad y de la inversión. De tal manera que no hay otra alternativa. Si logramos salir avantes de esta situación, ya habremos ganado mucho. Y eso como mínimo demanda el próximo cuatrenio completo que nos viene dentro de poco. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Qué pena me salté. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. yo consideraría 10 puntos que voy a hablar de forma breve, que serían los siguientes. El primero, darle seguridad al país. El país tiene que enfocarse en la seguridad, en orden público, para atraer la inversión. Eso le da confianza a los empresarios. Segundo, revaluar la moneda para reducir la inflación y aumentar las reservas monetarias. Tercero, reducir los impuestos para aumentar la inversión, así como retornarle los dineros a los contribuyentes proporcional a lo que cada uno contribuye. Cuarto, reducir las tasas de interés para, para que los empresarios aumenten la producción y así se reduzca la inflación. Quinto, mantener la autonomía de la Junta Monetaria del Banco de la República para mantener la reserva monetaria y que no haya riesgo de devaluación al, sol- al generar emisión de moneda de curso forzoso. Sexto, pagar los intereses de la deuda para que así haya una garantía de que el Fondo Monetario le otorgue un desembolso al Estado colombiano con un menor endeudamiento posible, o sea, endeudarse, pero lo menos posible. Séptimo, crear una nueva generación de empresarios que generen tecnología de manufactura y tecnología de punta para salir del subdesarrollo. La riqueza de un país la genera la tecnología. Octavo, rehabilitar Rehabilitar las economías de extracción también como garantía al Fondo Monetario Internacional para que otorgue préstamos al Estado colombiano para salir de la coyuntura. Yo sé que no más préstamos, pero como estamos en una coyuntura, es necesario el otorgamiento de un préstamo para salir de esta coyuntura, pero por eso digo lo menos posible con el objeto de poder en el mediano y largo plazo ir pagando la deuda. Noveno, diversificar las actividades económicas en el mercado interno y en el mercado externo, para que al haber diversificación haya más productividad dentro de no solamente el mercado colombiano y así el fisco colombiano pueda tener mayor recaudación fiscal.
Y por último, ya en el 10.º punto, ya cuando se den todos estos factores, se genere un crecimiento económico para que así el Estado colombiano pueda pagar la deuda en un mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo diría que lo primero que hay que hacer es declarar insubsistentes a los entes de control, judicializarlos e imponer el cumplimiento del plan de desarrollo donde el presidente no sea el ordenador del gasto, además de sanciones fuertes por peculados realizados durante el gobierno de este presidente, limitar con la exclusividad de funcionarios que sean competentes y calificados, no con compromisos electorales ni seleccionados por su prontuario delictivo. Petro anda buscando otras fuentes sin previo conocimiento, efectuando improvisaciones. Fue a China y salió con el rabo entre las piernas porque inclusive los otros países China les ofreció muchas cosas, a Colombia nada porque se fue, a pesar de que los industriales o el comercio les dijo, venga, nosotros lo capacitamos y mandamos una delegación. Dijo, no, voy solo. También fracasó ahora en Osaka, en Japón, que manejó esa casa Colombia como una tienda de barrio y como si fuera una venta de arepas de la callejera. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor, sociólogo Sanders Landazuri. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual esta noche. Gracias a mi coronel Villamarín por haber compartido esos conocimientos con nosotros hoy, viernes. Bien, yo respondiendo la pregunta estrictamente y teniendo en cuenta que está transversalizada y de pronto con la intencionalidad en relación a que es ya después de este gobierno, es decir, cómo integraríamos esos esfuerzos para recomponer la economía, ¿no? Después de estas situaciones, yo considero de pronto inicio con el primer punto orientado a solicitar, a requerir el apoyo y colaboración de ese Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos dando ya como hecho. Yo lo pediría ese apoyo. ¿Y por qué lo pediría? Porque todos los otros gobiernos han partido de mesas técnicas nacionales, es decir, con iniciativas propias, llevarle todas las condiciones y todos los requerimientos allá. No, yo para partir iniciaría solicitando la asistencia técnica para fortalecer en términos generales la administración tributaria de nosotros. Pediría ese apoyo del Fondo Monetario Internacional para tener ese conocimiento, cuál es la visión de ellos y cómo lo hacen. Hay que establecer o pediría dentro de ese apoyo que establezcamos programas de vigilancia y asesoría para monitorear los avances y ajustes de esas políticas. En la sociología económica se determina realmente unos factores que permiten, en cierta forma, también a ese ente que nos apoya, a cual le hemos pedido su orientación, su asesoría, le permite comprometerse y respaldar esas reformas estructurales que nos van a permitir en el corto y mediano plazo esa estabilización económica. Pero después de haber solicitado, perdón que me voy a alargar estos elementos, porque después de haber solicitado yo ese apoyo real, voy a hacer un diagnóstico y evaluación como lo vimos hoy en esta exposición tan magnífica de mi coronel. Este tipo de diagnóstico nos va a permitir realmente determinar la estructura tributaria y el gasto público como lo tenemos en Colombia. Nos va a permitir identificar esas áreas de vulnerabilidad fiscal y esas oportunidades que nos manejan desde lo social, que en cierta forma nos va a dar la fortaleza para realmente decir necesitamos un sistema tributario fuerte. Y voy de pronto a un tercer elemento orientado hacia esa reforma del sistema
tributario. Todo el mundo está pidiendo la reforma del sistema tributario. ¿Por qué? Porque hay que simplificar esa estructura impositiva que hay. Hay que eliminar ciertas exenciones y privilegios en ciertos ejemplos. Mire, perdón que hago este paréntesis, pero de los que estamos aquí presentes, tenemos muchos compañeros y amigos que no tributan, que no saben qué es una declaración de renta, pero la culpa no es de ellos, la culpa es del sistema como tal también. Lógico que ellos tienen mucha culpa, ¿no? Pero es abismante la cantidad de personas que no están haciendo una declaración de renta en esta fecha y tienen mayores recursos y mejores recursos que nosotros. Hay que realmente reformar el sistema tributario, hay que simplificar esa estructura impositiva, pero más allá también hay que fortalecer institucionalmente este sistema, ¿no? Hay que mejorar la capacidad institucional con políticas públicas que permitan realmente tener dientes. Hay que consolidar ese sistema para darle una mayor sostenibilidad. Desde los aparatos de la sociología económica se evidencian también que nosotros necesitamos una reforma estructural en este aspecto, que es justamente el que nos va a permitir coordinar políticas fiscales, monetarias y de tipos de cambio para mantener esa estabilidad que alguien le habla alguien habla del sistema macroeconómico nacional. Para otros será inglés, pero el sistema macroeconómico nacional tenemos que estabilizarlo. Hay que implementar reformas laborales también de mercados que permitan que hayan mayores y mejores tributos en el país. Ese sería por lo menos una abreboca, pero iniciamos pidiendo el apoyo y colaboración de ese sistema. Y el segundo punto que le decía, hay que hacer un diagnóstico muy sesudo, como lo hemos visto en el día de hoy con mi coronel Villamarín. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Pues mi coronel Villamarín, eh, ya hemos dado la respuesta a todos los que están presentes en la sala actualmente y qué gran conferencia la del día de hoy. Buenas, excelentes intervenciones y les agradezco mucho la atención prestada, la disciplina y sí, esto tiene mucha tela para cortar. Infortunadamente el tiempo nos corre y nos acosa. Entonces, definitivamente, con el agradecimiento para todos, vamos a darle la palabra a mi coronel Villamarín para efectos de las conclusiones, la respuesta a la pregunta que dejó mi coronel Fuentes y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Buenas noches para todos. Bueno, mi coronel, ¿me podría repetir cuál es la inquietud que tiene mi coronel Fuentes? Si un momentito, por favor, lo pongo aquí para leerla textualmente. Mi coronel Fuentes dice, pregunta, o sea que si Estados Unidos descertifica a Colombia, afectaría notablemente en préstamos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ah, sí, ya me acordé, mi coronel, es que se me había olvidado lo que dijo Fuentes específicamente sobre eso. Claro, claro, porque es que una cosa suma con la otra, a pesar de que dijéramos como los análisis militares, hay elementos tangibles e intangibles, y el fondo va a lo que está escrito en esa lista esa checklist con la cual verifica todas las cosas, no lo tiene taxativamente contemplado así, de que fue víctima de sanciones económicas en términos de cooperaciones bilaterales, eso no está escrito ahí, pero sí está escrito es que el Estado no está garantizando la seguridad suficiente para que se cumplan los mínimos requeridos por el FMI acerca del desarrollo y la seguridad, o de la garantía, no, ellos no hablan de seguridad, sino de garantías para la inversión. Entonces, naturalmente que le pueden dar esa interpretación. Y es más, Estados Unidos podría interceder en que con tal de que se presione la salida de este personaje del gobierno, no se preste por ahora. Tenemos una gran ventaja, ¿no? Es que por el tiempo que queda tampoco es que si vamos a presentar ya una,
un replanteamiento de la deuda o un préstamo y lo harían inmediatamente porque eso el desembolso, como vimos, tiene un proceso de estudio, pero sí lo podría utilizar como está haciendo él, con esas figuras que se inventa de el impuesto anticipado. ¿Y qué ese impuesto anticipado sería para cubrir eso? Y ustedes saben que como en Colombia hay tanta leguleyería para sustentar una cosa y la otra, podría hacerlo. Pero en síntesis, sí, todo lo que sean sanciones, que sean cuestionamientos hechos por entidades fuertes o por estados contra otro, de una u otra manera se hacen análogos. Bueno, la, la pregunta para hoy o el asunto de fondo que queríamos reflexionar un poco es llegar a entender, a formarnos un concepto básico, mínimo, elemental, de qué es eso del Fondo Monetario Internacional y por qué es que los comunistas lo atacan tanto. Pero como nosotros no queremos entrar en ideologías y que es que el comunismo es malo y yo soy el bueno, sino en argumentos, que es lo importante en todas las actividades de la vida, pues estamos llegando al fondo del asunto. Y comenzamos por ver cuál es el objetivo, qué es lo que hace, cuáles son sus líneas estratégicas. Luego nos centramos un poco en insistir qué son el ABC de las preguntas básicas y le hicimos una explicación más o menos concisa a cada punto de estos. Entonces ya nos formamos una idea general de cómo es que funciona el Fondo Monetario Internacional y qué es. Luego vimos un poco de historia y las razones geopolíticas del momento por las cuales se creó y las razones geoeconómicas por las cuales funciona y entendimos algo más, miramos un poquitico más allá de la nariz de los comunistas que solo lo ven como un interés de Estados Unidos y aquí lo que tratamos de entrar es a la carta fundacional, vimos cómo está estructurado, cómo son las estructuras que lo orientan y cómo es que se operativiza y cómo la participación de cada país como socio que hace parte, sea como fundador o como adherente posterior. Luego vimos las tres tareas concretas que realiza. Insistimos muchísimo en esta primera, la supervisión para ellos es fundamental, es decir, las auditorías, las verificaciones, los controles previos in situ y posteriores, y para garantizar que el dinero que se invierta, como no es de ellos, sino es de todo un contexto, tienen que representar los intereses de los 191 estados y no pueden ser irresponsables. Y luego también vimos cuáles son los otros sistemas que prestan y la intención de ellos no es detenerse en el diagnóstico, sino en pasar a los hechos de la solución. Pero las soluciones, como siempre, producen sangre, sudor y lágrimas, no le gustan especialmente a los comunistas y a los estatistas, los populistas. Entonces hablamos de que ellos hablan de un diálogo, pero no es el diálogo al estilo Petro, de que yo vengo y les dejo a ustedes hablar y después les impongo lo que pienso como comunista y como socialista, sino es un diálogo en el que el Fondo Monetario llega con las reglas de juego, las pone todas sobre la mesa y comenzamos a debatir cómo hacemos para cumplir esas reglas todos, las dos partes, porque es una actividad contractual, y cómo garantizamos que el apoyo en cualquier sentido que llegue es siempre pensando en la economía. Alguien puso el ejemplo que no es pensando en comprar un auto nuevo para yo estar bien, sino de comprar 1000 autos nuevos en el sentido figurado para que la economía funcione mejor. Bueno, luego vimos los tipos de asistencia, cómo lo hacen y reinsistimos que ellos lo que buscan es restablecer, estabilizar y crecer. Esos son los tres verbos del fondo de la asistencia, llámese como se llame u oriéntese como se oriente, es para restablecer la economía, para estabilizar la economía y para crecer la economía, no para hacer populismo. Luego vimos que estas crisis, ellos van es a solucionar crisis. Siempre el fondo no busca apoyar proyectos en particular, sino solucionar crisis. Por lo tanto, los préstamos que hace, que ya tienen el fondo tiene un fondo, valga la redundancia, de casi 1 billón de pesos, apuntan es a soluciones estructurales, a asistencia
técnica, a orientación y a compromisos, que es lo que no le gusta a los populistas. Es que si yo le voy a prestar, pero usted se compromete a ABC y firma, y si no cumple, pues tiene sanciones. Bueno, y que hay unos factores internos, lo explicamos cuáles son, que son fundamentalmente la pésima política fiscal y las decisiones económicas o monetarias inadecuadas. Y los factores externos son muchos, las guerras, las depresiones económicas en las potencias, eh, los desastres naturales o las pandemias. Bueno, y luego pasamos a ver ya de manera detallada cómo es que las crisis pueden hacer metástasis. Y vimos que el primer punto en el que se concentran ellos es cuando se gasta más de lo que ingresa y fuera de eso le da a los gobernantes por acabar con las reservas, como el famoso cuento del señor Petro, que hay que acabar con los fondos de pensiones y con todos los fondos porque es que el Estado es el dueño de todo y entonces ellos pueden disponer para hacer carreteras y cuando sabemos que es para robarse la plata y para hacer politiquería. Entonces, esas crisis, cuando las balanzas se desbalancean, vienen los problemas. Lo segundo es cuando la banca pierde liquidez y puede generar pánico económico y lo que viene. Y lo tercero es que cuando se gasta mucho dinero público y los ingresos del Estado son inferiores. Luego vimos una descripción general de cómo ayudan, pero siempre pensando en que se debe es propender por la confianza a la inversión, por el desarrollo, el crecimiento económico, porque haya menos estatismo, porque el Estado reduzca su tamaño, porque se combata la corrupción y se incentive la creatividad y la actividad económica permanente, algo que naturalmente no les gustan a ellos. Y luego vimos como el paso a paso de cuáles son las etapas que se cumplen y por eso decíamos al principio de este comentario que no es fácil que se haga un préstamo y que afortunadamente en lo que queda de gobierno de este personaje sería muy difícil que lográramos un nuevo préstamo para que él siguiera sacando dinero a manos rotas porque ni lo puede hacer ni le alcanzan la línea de tiempo que está sobre el escenario. Luego vimos algunos instrumentos que utiliza, cómo es que lo hacen. Tienen una cuenta general, tienen una que es muy parcial, que casi nunca se utiliza, que es como una disponibilidad inmediata, dijéramos, una especie de caja menor, pero que en lo posible ellos tratan es que esa caja menor pase a lo que hablábamos al principio de la cuenta de recursos generales, que siempre esté en lo macro y no que por aquí se convierte esto en una llave rota por donde se van los recursos. Después vimos muy brevemente las otras asistencias que presta, que fundamentalmente tienen que apuntar es a los objetivos del fondo. Lo que no esté dentro de los objetivos del fondo no prestan esa asistencia. Vimos brevemente la organización, eso sí lo vimos muy general, para entender que eso tiene una macro eh, estructura y vimos la cantidad de, no los nombres en detalle, sino la cantidad de departamentos, oficinas, comités y equipos de trabajo que tiene. Vimos que ya en la parte de tanto de educación como de operatividad tiene unos departamentos específicos, unas oficinas concretas en algunos lugares y que para funcionar en su interioridad también tiene una estructura orgánica interna con algunos departamentos con unas funciones muy determinadas para cada quien. Y luego pasamos a lo más interesante que fue escuchar los puntos de vista de todos los asistentes. Eh, Muy interesante lo que ustedes plantean y nos parece que este es el camino de hacer política y ojalá que en el caso particular de nuestros compañeros de las reservas que quieren participar en política tuvieran la sensatez de asistir a estos eventos o de organizarlos ellos para debatir temas serios y de profundidad y no hablar solamente de candidaturas y de que este sujeto que tenemos es malo, sino comenzar a ahondar en esta temática, porque si se va para el Congreso de la República, necesariamente todos estos temas llegarán allá a debate. Si se va pensando en que apoye el partido para que después pueda ocupar un cargo público, pues igual va a tener de alguna manera que ver con esto. Y si no tienen ni idea, entonces queda como decía la famosa poesía del maestro
venezolano Calixto Pompa, Elías Calixto Pompa. Estudia y no serás cuando crecido ni el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. Quiere decir esto que hay que prepararse todos los días. Nadie se las sabe todas. Y hay que aprovechar todo este tipo de escenarios que los podemos construir entre todos, que antes era muy difícil. Porque pudiera que consiguiéramos a quien nos instruyera, pero había que ir a un sitio fijo y si estaba en la ciudad tenía que viajar. Ahora tenemos la tecnología y si no lo hacemos es porque no queremos. Bueno, de todo lo que ustedes dijeron, que como les digo es muy difícil ponernos a aumentar más de los puntos porque son muy claros, tratamos como siempre de buscarle como algunos lugares comunes. Entonces, escuchándolos de todos los puntos de vista, llegamos a varias identidades. La primera es que para interactuar con el Fondo Monetario Internacional, lo importante es que se tenga una estrategia y un plan estratégico con toda su contextura interna para poder interactuar como debe ser la política en todo lo que se haga. Debe estar siempre atada a un plan, a un proyecto, no al gusto de alguien ni a lo que quien cree que sabe más ya dice este es el camino y los demás tienen que seguirnos. En segunda medida, en muchas, pero muchísimas de las respuestas que ustedes dieron, yo diría que en la mayoría siempre insistieron es en buscar idoneidad, personas capaces. Hubo, por ejemplo, cuatro respuestas que propusieron de distinta forma acudir a los más estructurados y tener puntos concretos para debatir y construir esa estrategia. Es que la estrategia se construye es proponiendo los puntos y luego acordando entre todos cómo se articula y determinando las etapas. Luego vimos que ustedes ya le agregaron algo muy importante. Para que haya idoneidad, debe haber educación. Y lo vimos desde el principio del conversatorio que el FMI, o el Fondo Monetario Internacional, trabaja permanentemente en la socialización. En política lo llaman educación política continuada, ellos lo llaman socialización, pero es lo mismo. Estar socializando permanentemente con todos sus estados participantes actualizaciones en temas de manejo fiscal y de crecimiento de la economía. Entonces, como lo hacen permanentemente, la disculpa de los comunistas y de los mediocres y los populistas es que se quieren meter ya en el rancho para manejar las economías propias. No, lo que pasa es que no les gusta que lo estén controlando, que es otra cosa. También vimos de todo lo que ustedes nos dijeron aquí, se deduce es que debe haber un cumplimiento mejor, de las reglas de juego de los organismos multilaterales y es que es así. Si nos hacemos socios de un club, tenemos que cumplir con las normas del parqueo en el club, con la cuota mensual que hay que pagar, con eh, la forma de pedir los servicios, los derechos que se tienen y hasta dónde están limitados por el mismo reglamento, los horarios, etcétera. No porque yo soy tal, entonces puedo vulnerar el horario o los procedimientos que tiene ese club o esa entidad. No, hay que cumplirlas. Entonces, esto es un club también de estados que voluntaria y libremente han aceptado unas reglas internacionales de integración económica y hay que cumplirlas todas. Y algo muy importante que también aprendimos hoy, y que ya mi coronel González nos lo ha mencionado en algunas de sus eh, múltiples participaciones en eventos anteriores, es la necesidad de que existan los fondos. El Fondo Monetario, decíamos, es a nivel mundial, pero los países deben estimular los fondos de los gremios, el fondo ganadero, el fondo cafetero, el fondo de pensiones, todos esos fondos hay que fortalecerlos porque es que esos recursos que están ahí disponibles, pues no es para tenerlos eternamente, pero tampoco es para malgastarlos en lo que venga el primer perico de los palotes que cree que descubrió que el agua moja, porque esa es la seguridad que se debe tener. Y hacíamos el símil, que eso es como en lo personal, tener una pequeña en reserva siempre en el banco o en la entidad financiera para cualquier eventualidad que se presente. En síntesis, en el día de hoy dimos un pequeño bosquejo, sin ser especialistas, no lo enfocamos en el tema técnico y económico y matemático de cómo funciona eso, no nos enfocamos tampoco en lo ideológico de qué es bueno o es malo,
Si nos enfocamos fue en lo político, perdón, lo geopolítico y lo político estratégico, dándonos cuenta, como hubo otra de las respuestas, que es una gran herramienta con la que se cuenta, que en lo posible, como dijeron también tres respuestas, hay que evitar el préstamo, pero lo que no hay que evitar es la asesoría, nunca, porque son expertos, son personas que nos pueden orientar, es una entidad seria que tiene una tradición ya más de 80 años de existencia en el mundo y que ha demostrado su solvencia y su capacidad de orientar la forma de invertir las finanzas y de fomentar la economía. Por ende, nuestra invitación a todos ustedes es que tan pronto se sube el video a la web, ustedes lo compartan con todos sus contactos y les insistan. Esto de la política es demasiado serio para dejarlo en aprendices o en oportunistas. A que en la política se cuelan, pues claro, si se cuelan en el deporte, hasta en los organismos de seguridad, ¿cómo no se van a colar ahí? Pero esto sirve para ir decantando y saber quién es quién y cuáles son sus capacidades y con quién contar en la parte estratégica. Que en la parte operativa y de difusión se necesitan los que gritan y los que hablan. Sí, claro, los necesitamos, pero tengamos gente con cerebro puesto para que los dirija. A todos cerramos esta semana muy enriquecedora con todos los conversatorios que hemos tenido. Los invitamos para la próxima a venir con mayor dinamismo y a traer nuevos acompañantes a que hagan parte de este club de pensamiento y análisis, porque nos hemos fijado un reto con ustedes y ustedes lo han aceptado, de resumir en 2 minutos su pensamiento, y eso ya es un ejercicio mental muy importante en el tema de la comprensión y el análisis político. Una feliz noche, feliz fin de semana y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.